primero a saludarlo a todos los presentes, muy buenos días, espero que estén bien, y vamos a tener nuestro último seminario de lo que va a ser este año 2021, donde, bueno, tengo el agrado de presentar a un querido colega y amigo conocido por todos los aquí presentes, por lo que estoy viendo, así que me refiero al profesor Thomas Ledger, quien gentilmente aceptó esta invitación a darnos una charla aquí en el DISC. Y como ustedes saben, el profesor Ledger es profesor de planta de nuestra facultad y actual director de la carrera de bioingeniería, como también del magíster en ciencias de la ingeniería. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar con el profesor Ledger para que nos cuente sobre su charla titulada voy a programación de un proceso evolutivo, la plasticidad genotípica de, pero no equivocarme, Gataebacter silinus, determina la transición desde una biopelícula hacia un estilo de vida planctónico. Muchas gracias, Tomás, por favor, adelante. Muchas gracias, Marco. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escucho yo, Armin. Muy amable. Bien, bueno, me gustaría, por supuesto, agradecer la invitación que gentilmente me extendieron, bueno, tú, Marco y Eric, para dar este seminario, en especial bueno, es el último seminario del año, y tuve o quise compartir con ustedes un tema que, si bien no es parte en la actualidad de un proyecto formal, de hecho no nació así, fue más bien un tema que se fue desarrollando un poco por sí solo y conforme fue avanzando ha habido gente que se ha ido sumando. Es un tema, de todas maneras, tengo que decirlo, es un tema profundamente biológico, no hay en estricto rigor un componente matemático, pero creo que puede haber una oportunidad efectivamente para avanzar en este tema, donde veo una posibilidad de interacción que les voy a comentar hacia el final con el área de análisis que es más pertinente al DISC. Para empezar, de todas maneras, es un tema biológico complejo, partiendo por el nombre del microorganismo efectivamente involucrado, y yo creo que así como tal se tiene que analizar. Bueno, se trata efectivamente, como tú bien dijiste, de la plasticidad genotípica de una bacteria que pasa desde una biopelícula hacia un estilo de vida planctónico. Es una biopelícula, de hecho, en la realidad, la que está creciendo ahí en esa animación. Y la idea es entender cómo pasa esto, cómo pasa una bacteria de un estado fijo en una biopelícula, atrapado por una malla, por una red de polisacáridos, hacia un estilo de vida libre. Aprovecho de decorar ahí un poquito la diapo ya de acuerdo a la fecha en la que estamos. Bien, si bien este es un trabajo que no tiene que ver con fermentación, tiene un contexto de fermentación microbiana que me gusta dar para entender un poco cuál es el entorno de estos microorganismos. Y en ese sentido solamente les quiero recordar a ustedes que de los muchos alimentos fermentados que nosotros consumimos diariamente, yogures, cremas ácidas, bebidas alcohólicas como cerveza, por ejemplo, hay distintos microorganismos que están naturalmente involucrados. En el caso de la cerveza, Saccharomyces cerevisiae o Eubayanus y Pastorianus, que son distintos tipos de levadura, dependiendo del tipo de cerveza que uno esté consumiendo. Para aquellos alimentos lácteos, especialmente yogures y algunos quesos, nos encontramos con lactobacillus de distintas especies, Bulgaricus, K6, Lactococcus, perdón, también Streptococcus thermophilus, que son microorganismos que hacen fermentación láctica, que también participan, por ejemplo, en alimentos como el sauerkraut, estos fermentados de repollo que tanto gustan en algunos lugares en Europa. Y asimismo también hay fermentaciones secundarias, como la fermentación propiónica, particularmente en el caso de los quesos suizos. En algunos casos también, otros quesos como Camembert y Roquefort, una fermentación realizada no por levadura, sino también por hongos filamentosos, donde ahí parte de lo que uno consume es efectivamente el microorganismo, parte del sabor que le da al alimento. Tanto es así que quizá no es sorprendente saber que uno ingiere efectivamente entre 1 y 1000 millones de microorganismos al día.
dependiendo del tipo de dieta que tenga, no solamente por este tipo de fermentados, pero en gran medida por este tipo de microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que ganan estos microorganismos cuando fermentan estos alimentos? Bueno, en primer lugar, la fermentación es una manera rápida de metabolizar azúcares. De hecho, es muy rápida y es muy sencilla para los microorganismos y no requiere muchas cosas, entre ellas no requiere oxígeno, por lo tanto es fácil ganar un nicho, por así decirlo, en base a la fermentación. Asociado con esto mismo, los productos de la fermentación son potentes inhibidores del crecimiento de microorganismos. Por lo tanto, un microorganismo que fermenta y produce alcohol automáticamente está librándose de la competencia. Y por ende es una expresión, si ustedes quieren, de puro egoísmo, cuando un microorganismo prefiere fermentar, como en el caso de las levaduras, antes de tener otro tipo de metabolismo, lo que está haciendo es preferir la formación de alcohol que va a inhibir el crecimiento de otro. Y por lo tanto le va a permitir ganar un nicho. Hay algunas fermentaciones que son para nosotros, bueno, bastante importantes, sofisticadas en algunos casos, si se quiere, y que son bastante controlados, como el caso de la fermentación del vino. Ahí hablamos de ciertas cepas específicas de Saccharomyces cerevisiae, que son las más egoístas, podríamos decir, porque son aquellas que tienen la capacidad de producir mayores concentraciones y tolerar mayores concentraciones de etanol, y por lo tanto inhiben potentemente al resto de los microorganismos. Pero como ustedes saben bien, el vino tiene que protegerse de ciertos aspectos, de ciertos factores ambientales, como por ejemplo el oxígeno, y también se controla bastante su procesamiento, por cierto, y su tiempo de fermentación y almacenaje. Y esto es esencial para mantener su composición química y su sabor. Como todos ustedes saben, si el vino se expone, por ejemplo, a una alta concentración de oxígeno, el panorama se vuelve bastante menos glamoroso. Y ese vino, o eso que era vino, se transforma rápidamente de etanol en ácido acético, ¿cierto? O lo que nosotros conocemos como vinagre. Y ahí existe la acción de distintas bacterias que son capaces de hacer este metabolismo y de tolerar, por supuesto, el etanol que con tanta avaricia acumuló la levadura. Ahora, hay que decirlo, no todos los vinagres son, por supuesto, o los vinagres en general, no son alimentos que para nosotros sean poco importantes, de ninguna manera despreciables, y también hay ciertos vinagres, tipos de vinagre que alcanzan valores muy elevados si ustedes los buscan en el mercado, incluso más allá de $1000, uno puede encontrar ciertos tipos muy particulares de vinagre. Ahora, ¿de dónde provienen estas bacterias? ¿Provienen acaso de la contaminación posterior? Es decir, el vino, si el corcho se deteriora, por ejemplo, el vino se contamina con estas bacterias que vienen del exterior. La verdad es que no. Efectivamente, estas bacterias provienen del mismo vino, porque son bacterias que están comúnmente asociadas a la levadura. Es decir, la levadura que uno ocupa típicamente y que uno puede comprar, de hecho, ustedes pueden comprar esta levadura deshidratada en el supermercado. Si ustedes se preocupan de crecer esa levadura y la observan al microscopio, esta es una microscopía electrónica de barrido, van a poder apreciar que junto con las células de levadura, que tienen una forma bastante característica, bastante lisa, de un tamaño bien grande, se pueden observar fácilmente, ahí ustedes pueden ver casi inmediatamente que existen bacterias que tienen un tamaño similar, más pequeño por cierto, pero que están asociadas a la superficie de estas levaduras. Y uno puede evidenciarlas de manera muy rápida en cualquier cultivo prácticamente de levadura que ustedes hagan. De hecho, muchos autores en la actualidad ya hablan de una microbiota, o sea, existen grupos de bacterias que son miembros habituales de la superficie de las levaduras y se mantienen ahí en forma relativamente estable. De hecho, más allá incluso que la superficie de la levadura, algunos autores han demostrado que existe también una microbiota bacteriana dentro de la misma levadura. Es decir, al interior de la célula, ciertos géneros y especies muy específicos de microorganismos son capaces de habitar, y esto se puede evidenciar utilizando sondas de DNA marcadas con fluorescencia, y uno puede ver que específicamente dentro de las células de levadura se puede apreciar la presencia de algunos de estos microorganismos. Ok, ahora una primera aproximación que yo tuve personalmente con este tema tuvo que ver con la invitación de un investigador de la Universidad Austral,
Roberto Néspolo, que nos invitó a la Josefina Pupán y a mí a trabajar en un experimento de evolución experimental que él estaba haciendo con respecto a levadura. Él hizo lo mismo que yo les acabo de describir: comprar levadura del supermercado, comenzar a crecerla y empezar a analizar cómo esta levadura iba evolucionando a nivel del laboratorio a lo largo de muchas generaciones. Ya, era un experimento complejo, con muchísimas muestras, y lo que nosotros hicimos fue tratar de caracterizar qué pasaba con las bacterias que estaban asociadas en la superficie de estas levaduras. Y lo que nosotros pudimos ver es que en las primeras generaciones de este experimento, que involucraba muchos traspasos y una incubación por largo tiempo en el laboratorio, podíamos ver que existía un perfil de microorganismos inicial que tenían estas levaduras, pero conforme uno iba avanzando y la levadura misma iba cambiando en el laboratorio, las levaduras son organismos que mutan y que genéticamente no son muy estables, y van alterándose a lo largo del cultivo y adaptándose a su nueva condición. Y bueno, resulta ser que los microorganismos asociados también se adaptan y van cambiando el perfil de acuerdo a lo que va ocurriendo en ese experimento de evolución de levadura. Ahora, ¿por qué les muestro eso? Específicamente hay ciertos microorganismos que son muy importantes, que están siempre asociados a estas levaduras y que son estas bacterias del género Acetobacter y Gluconobacter. Y también uno encuentra otros géneros muy parecidos, Gluconacetobacter y Comagataibacter. Y todas estas son bacterias acetogénicas. En otras palabras, son bacterias que pueden producir vinagre y están viviendo íntimamente asociadas con la levadura. Por lo tanto, ese vino que nosotros tenemos ahí muy guardado, a mí me pasa típicamente porque no consumo mucho el vino, pero esos vinos muy buenos a veces que quedan ahí guardados y que luego uno los prueba y efectivamente ya se han transformado parcialmente en vinagre, lo hacen precisamente por esta microbiota que viene asociada a la levadura. ¿Por qué a estas bacterias les conviene asociarse a las levaduras? Bueno, porque esta cetogénesis, esta transformación del alcohol en ácido acético, es un mecanismo muy conveniente para obtener energía. Es rápido, es muy sencillo. Son solamente 2 reacciones enzimáticas, y a partir de esas 2 reacciones enzimáticas, lo que nosotros llamamos vulgarmente una cadena transportadora de electrones, muy breve, que permite fabricar ATP y producir energía. Entonces son 2 pasos metabólicos que en presencia de oxígeno, son muy importantes, el sistema es muy dependiente de oxígeno, le permiten a la bacteria obtener energía y también carbono. Esto se aprovecha en la actualidad con reactores que, bueno, se conoce como reactor de Schützenbach o el comúnmente llamado método alemán para la producción de vinagre, que se basan en un sistema donde el vino o algún sustrato que contiene alcohol se asperja en la superficie de estos reactores y los microorganismos se encuentran en un material poroso. Es esencial que sea poroso precisamente porque se necesita que haya un alto contacto con el aire y haya una muy buena difusión de oxígeno. Y dentro de este material poroso entonces comienza la transformación del etanol en ácido acético y finalmente se va recolectando el producto de la acetificación. Esa es una imagen de lo que ocurre. Ahora, esto por supuesto es algo que en la humanidad se viene haciendo hace miles de años. Hay una producción tradicional de vinagre que es probablemente tan antigua como el vino y tan antigua como la cerveza. Desde los primeros registros en Babilonia, pasando por Egipto, China, Japón, e incluso en la actualidad en varias zonas de África, más hacia el sur de África, se encuentra prácticamente el mismo sistema de producción tradicional de vinagre. Ustedes pueden ver que efectivamente son muy similares los recipientes para poder fabricar el vinagre. Y esto se hace, por supuesto, también en Europa, se conoce como el método de Orleans, donde lo que se hace solamente es incubar el vino o algún fermentado, y este fermentado se deja exponer al aire en la superficie de estas vasijas y se va transformando lentamente este fermentado en vinagre. Por allá por los años 50, un grupo de investigadores que fueron los que por primera vez estudiaron estas bacterias en mayor detalle, viajaron a África, efectivamente, y ahí encontraron algunas bacterias que hoy por hoy son las bacterias emblemáticas, las que mejores conocemos, para poder producir vinagre. Entre ellas esta bacteria que está acá, de la cual les voy a hablar en un poco más de detalle a continuación.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre entonces en este sistema tradicional de producción de vinagre? Si ustedes se fijan acá, pueden apreciar que eh, en la superficie de estos cultivos que contienen etanol se va generando una biopelícula bacteriana. Y esa biopelícula bacteriana se va engrosando conforme la bacteria metaboliza y va produciendo ácido acético, y siempre se queda en la superficie, porque es ahí donde hay un buen suministro de oxígeno. Esto es lo que los productores llaman la madre del vinagre, que es finalmente una capa de celulosa que se retira del recipiente donde se hizo la fermentación y se puede ocupar para continuar fermentación en un nuevo recipiente. Esto es muy similar a lo que actualmente se hace bastante con el famoso té de kombucha, o kombucha, con una membrana que se conoce como SCOBY, pero que precisamente es algo muy equivalente a la membrana o a la madre del vinagre, que solamente contiene bacterias. Originalmente se pensaba que esto era un hongo, por eso es común que la gente le diga el hongo de, pero el componente principal y efectivamente el microorganismo que está sintetizando esta sustancia, esta película de celulosa, es la bacteria. Si uno lo ve desde el punto de vista microbiológico, esto podríamos decir que es un experimento de selección artificial que lleva miles de años. En otras palabras, continuamente se extrae este microorganismo que produce celulosa, luego se le vuelve a inocular en un recipiente, vuelve a fabricar una membrana y luego se extrae y se lleva a otro recipiente. Por lo tanto, es bastante lógico suponer que son bacterias que están muy adaptadas a un metabolismo que depende fundamentalmente de la fabricación de esta membrana y la capacidad de mantenerse en la superficie de este medio de cultivo. Bien, en la actualidad entonces sabemos que esta celulosa bacteriana tiene algunas propiedades que la hacen interesante y distinta de la celulosa que podemos encontrar en otros organismos, como por ejemplo en las plantas o incluso en los animales. Cierto tipo de protozoos se cubren de una membrana de celulosa, los tunicados se cubren efectivamente de una membrana y por eso se le llama tunicados por esta cubierta que tienen, que parece un velo transparente. Y la celulosa bacteriana se diferencia esencialmente de la celulosa que encontramos en otros organismos, para empezar porque tiene un tamaño de fibra muy, muy pequeño. Es una fibra que alcanza mucha densidad, es una fibra estrecha, un pequeño ancho de fibra, pero que tiene una muy elevada estructuración. Se le llama típicamente una celulosa cristalina. Y esa celulosa cristalina es también bastante pura, porque a diferencia de lo que pasa con las plantas y los animales que son capaces de sintetizarla, la celulosa bacteriana no tiene otras sustancias adicionadas. Es prácticamente pura celulosa. Ahora, no es de sorprender que exista esta capacidad de producir celulosa tanto en las plantas como en los protozoos, pero lo que quizá no es tan obvio es que efectivamente toda esta capacidad de producir celulosa no viene en realidad del mundo de las plantas ni de los protozoos, sino que viene de las bacterias. En otras palabras, se sabe en la actualidad que es un evento de transferencia horizontal, que viene desde la capacidad de síntesis de celulosa bacteriana hacia el mundo de las plantas y hacia el mundo de los protozoos. Por lo tanto, el origen último de la celulosa es en efecto el metabolismo bacteriano. La producción de celulosa para las bacterias tiene un alto costo. Eso es importante enfatizarlo, ya que deriva metabolitos que son esenciales para que la bacteria crezca y se desarrolle, los deriva hacia la producción del exopolisacárido. Si ustedes observan acá, hay un bypass que no se ve muy claro acá, pero lo puedo detallar acá, donde el azúcar que la bacteria debe consumir y debe entrar al metabolismo central es derivado por una enzima que se llama fosfoglucomutasa, que transforma esta glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, que luego se combina con una molécula de UDP, de uridil difosfato, y esto es lo que se transforma en celulosa. Por lo tanto, la celulosa compite directamente con la capacidad de utilizar el sustrato para poder crecer. Por lo tanto, entonces hay un costo asociado muy importante en términos de la biomasa que un microorganismo puede producir y el número de células que se va a obtener dentro del cultivo.
Bien, ¿y cómo procede la síntesis, directamente la síntesis de celulosa a partir de esta UDP-glucosa? Bueno, se necesitan 3 enzimas esenciales que se ven esquemáticamente acá de acuerdo a los dominios que ellas tienen. Para empezar, una celulosa sintasa, algunos de los nombres que tiene, hay varios nombres, pero uno de los nombres principales es PCSA. Esa enzima celulosa sintasa es la que hace la mayor parte del trabajo, es la que combina estas subunidades de azúcar y va produciendo el polisacárido que va saliendo desde la membrana interna de la célula al exterior. Hay una enzima BCSP que estabiliza esta estructura en el periplasma, es decir, en el espacio que está entre las dos membranas de las bacterias, y un poro en la membrana externa que permite que la celulosa salga. Ese es esencialmente el proceso, pero normalmente uno encuentra varias otras enzimas que son accesorias, que mejoran el rendimiento y mejoran la estructura del producto que se genera, pero que no son absolutamente requeridas. En esta imagen ustedes pueden ver esquemáticamente el proceso. La glucosa entra al sitio catalítico de esta celulosa sintasa. Este sitio catalítico va generando el polímero y el polímero sale a través del canal que forma la misma enzima hacia este espacio entre las dos membranas. Son bacterias gram negativas, tienen una membrana interna y una externa. Y en este espacio periplásmico se encuentra con la enzima BCSB y BCSC que forman un canal que le permite a la fibra salir al exterior. Y están estas otras enzimas accesorias que se unen y que estabilizan esta estructura, y otras enzimas que se unen por aquí por fuera, que ya les voy a mencionar brevemente más adelante, que tienen que ver con el ensamblaje posterior. ¿Ya? Y ese ensamblaje posterior se observa esquemáticamente aquí a la derecha, donde van saliendo cada una de estas fibras delgadas de 1,5 nanómetros de espesor de celulosa, y luego se van enredando, trenzando, si ustedes quieren, para formar fibras un poco más gruesas, y luego una cinta de celulosa de 40 a 60 nanómetros, que es finalmente lo que la bacteria produce. De este proceso todavía no se entiende adecuadamente la regulación. La regulación a nivel de la expresión de genes, pero sí se conoce que hay una regulación alostérica. Eso quiere decir que hay una sustancia que interactúa directamente con la celulosa sintasa a nivel de este dominio que está acá, y en presencia de esta sustancia se activa fuertemente el proceso. Y esta sustancia es este diguanosil monofosfato cíclico que es un regulador global del metabolismo. Cuando hay una alta concentración de este compuesto, se activa la generación de celulosa y su extrusión, es decir, su movimiento hacia el exterior. Bueno, y en la actualidad se proponen diversas aplicaciones, seguramente ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, principalmente aplicaciones biomédicas, donde esta celulosa puede utilizarse para tratar cierto tipo de heridas, y se muestran quemaduras, donde el material se une a la piel y tiene la capacidad de no generar una respuesta inmune, ni tampoco nunca adherirse a la piel. Y por lo tanto también permite ser funcionalizado, es decir, agregarle ciertas sustancias que pueden ayudar a la cicatrización, ayudar a la mantención de la esterilidad, etc. En línea con lo mismo, se ha propuesto la fabricación de capilares o incluso venas o arterias en base a un andamio de celulosa bacteriana por su nivel de pureza, y que efectivamente pueden ser trasplantadas a un paciente, en este caso es una oveja, donde se le reemplaza parte de la arteria carótida por una arteria artificial fabricada de celulosa, donde se ve a posteriori que no hay rechazo de parte del animal. Y eventualmente lo mismo se ha propuesto para el reemplazo de cartílagos, por ejemplo el cartílago de la rodilla, y se ha visto la compatibilidad que tiene la celulosa como material con los condroicitos, con las células que van a formar parte del cartílago, donde si uno hace un andamio, una estructura que está hecha a partir de celulosa, estas células la reconocen y van colonizando esta superficie, y por lo tanto le dan dando una función biológica. Un segundo acercamiento que yo tuve a este tema de la celulosa bacteriana tuvo que ver también con un proyecto al que fui invitado a participar por Jacques Dumais, que tenía que ver con un uso alternativo de la celulosa para poder mejorar la funcionalidad de sistemas de captación de agua. Lo que se hizo en ese proyecto,
ya lo puede contar en mucho más detalle, solamente para que ustedes sepan, es utilizar celulosa bacteriana a partir de una cepa que nosotros teníamos en el laboratorio para poder evaluar la capacidad que tenía de absorber agua. Lo que se hizo, en otras palabras, bueno, estas son fotografías del material que nosotros produjimos, y se evaluó en esta microcelulosa, en esta red de celulosa, comparándola con la celulosa vegetal, con papel absorbente, en esencia, cómo era la capacidad para captar agua, perdón, ahí está, para captar agua con respecto a la línea base producida por el papel. Lo que se ve aquí en la línea punteada es el nivel de captura de agua una vez que uno seca y luego agrega agua, el nivel de suelen, la expansión del material de acuerdo a la captación de agua. Y lo que se puede observar acá es que el nivel de expansión que alcanza inicialmente la celulosa bacteriana es muy, muy alto, casi 10 veces más que el papel común, y luego, conforme se realizan ciclos de secado y luego rehidratación, ese nivel inicial baja, pero aún así se mantiene o tiende a un nivel bastante superior al que tiene el papel de celulosa vegetal. Bien, realizando ese proyecto y otros proyectos en los que estamos participando con la Escuela de Diseño, y ahí tuvo un rol súper importante Cedric Little, comenzamos a producir celulosa por varias razones, y nos fuimos dando cuenta de un problema, que no es un problema personal único nuestro, sino es un problema, un desafío que encuentran todos los grupos que estudian la celulosa bacteriana. Y es que la fijación metabólica que tiene la bacteria por producir celulosa no es estable. En otras palabras, en forma espontánea, las bacterias pierden la capacidad de producir celulosa. Ahí tienen ustedes una cepa típica de Comacatibacter silinus E25. A lo largo del tiempo, si es incubada con agitación en un cultivo que tiene un suministro amplio de oxígeno, esta cepa que originalmente producía esta membrana en la superficie, si se le agita, va produciendo estas esferas. Son producto de la agitación mecánica, pero va produciendo celulosa de todas maneras. Sin embargo, durante el cultivo van apareciendo mutantes que ya no tienen la capacidad de producir celulosa, y cuando ustedes observan el cultivo, el rendimiento de celulosa que tienen es nulo, ya no existe la celulosa en ese cultivo, sino que las bacterias ahora solamente están creciendo en forma planctónica y van generando células, van generando biomasa, pero ya no generan celulosa. Se ha perdido esa capacidad. Entonces, esto es una limitación para producir celulosa, si se quiere, a nivel industrial, ya que no es posible oxigenar los cultivos, no es posible agregarles oxígeno ni tampoco agitarlos, porque eso produce espontáneamente la aparición de estos mutantes. Ahora, esto no es nuevo, esto es algo que ya había sido caracterizado hace más de 50 años atrás. Los primeros investigadores que se trajeron esas muestras de bacterias acetogénicas que producían celulosa desde África, al probar estas bacterias a nivel de laboratorio, inicialmente pensaron que se contaminaban con mucha facilidad, pero luego se dieron cuenta que efectivamente producían muy rápidamente mutantes que no generaban celulosa cuando se les ponía en condiciones de aireación o en condiciones de agitación. Y estas son fotografías antiguas de 1957, donde uno puede ver las células que producen celulosa, las colonias de células que producen celulosa. Estas son colonias que se pueden ver a simple vista, pero que tienen una forma casi esférica, perfecta, y son muy, muy densas, porque están llenas del exopolisacárido. Pero van apareciendo estas mutantes, que son colonias planas, que prácticamente no tienen celulosa, en algunos casos tienen algún tipo de celulosa amorfa, y que rápidamente le van ganando en los cultivos a estas células productoras de celulosa. Entonces es un desafío identificado ya desde esa época, de los años 50, pero no se ha explicado en forma satisfactoria el cambio genético y cómo procede todo este fenómeno de mutación. Bien, lo que nosotros hicimos en laboratorio originalmente, y esto es fruto del trabajo de Martín Céspedes, que estaba trabajando en este proyecto de absorción de agua y empezó a trabajar en estudiar cómo se producía
estas mutaciones a nivel de cultivo, él, bueno, fue analizando qué es lo que pasaba cuando uno tomaba un cultivo con agitación de celulosa, se iban produciendo estas esferas de celulosa, pero luego comienza a aparecer un crecimiento planctónico, es decir, un crecimiento en el sobrenadante, esta densidad que se ve acá, que ustedes pueden apreciar, que significa que hay bacterias en el medio que ya no están produciendo celulosa. Si uno mide cómo va ocurriendo este proceso en que se va enturbiando el cultivo y ya se deja de producir celulosa, se puede apreciar aquí en la densidad óptica que hay una curva de crecimiento. Esta es una típica curva de crecimiento bacteriano, a excepción de un pequeño detalle. Aquí parece haber un pequeño cambio en la pendiente. Por lo tanto, parece que hubiera una especie de comportamiento diáuxico en esta curva. Es decir, crecen bacterias a lo largo de la incubación, a lo largo de varios días, por supuesto, pero reproduciblemente se ve que aquí parece que hubiera más de una curva. Es decir, hay una curva de crecimiento que debiera ser una curva exponencial y luego pareciera que hay una segunda curva. ¿Ya? Eso llama la atención porque podría significar entonces que estas bacterias planctónicas que nacen a partir de la mutación no son homogéneas, es decir, no son mutantes idénticas entre sí, sino incluso puede haber más de un proceso de mutación a lo largo de la generación de densidad. Y esto es algo bastante en línea con lo que se describió ya hace 50 años atrás, donde se había visto que había más de un tipo de mutante. Los autores llamaban el mutante 1 y el mutante 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema? En el hoy por hoy, cuando uno analiza esto y comienza a llevar esto a placas y observa colonias que se van produciendo a partir de estos cultivos, se puede ver que están las colonias silvestres, el tipo silvestre de esta bacteria, que es una colonia muy densa, productora de celulosa, que está acá muy pequeña, se demora mucho en crecer, y si uno la mira con luz, con una microscopía de transmisión de luz, donde la luz está pasando por detrás del cultivo, uno puede ver que son bastante densas, dejan pasar relativamente poca luz. Pero aparecen tempranamente estas mutantes, les vamos a llamar mutantes E, por simplicidad, que son bastante translúcidas. De hecho, prácticamente no se ven aquí en la fotografía de transmisión, y son bastante mucoides, son mucosas, es decir, cuando uno las toma, tienen una apariencia de estar produciendo bastante mucílago o sustrato o exopolisacárido. Y finalmente existen otras colonias que no se parecen ni a la primera ni la segunda, ¿ya? Y que son colonias bacterianas bastante estándar, no parecen estar produciendo prácticamente nada. Entonces, en resumen, crecen distintos tipos de colonias con morfologías distintas a la cepa silvestre y, antes que me pregunten, no corresponden a contaminaciones, efectivamente son colonias de Comagotebacter silinus y cada que se chequea por PCR su identidad, todos dan exactamente la misma cosa. Bien, para analizar esto de mejor manera, lo que hicimos fue realizar diluciones seriadas para poder analizar de forma separada, o lo más separada posible, estas distintas colonias, y se pudo diferenciar claramente que cada vez que uno realiza este cultivo, aparecen espontáneamente estos mutantes de tipo E y de tipo L. Aquí pueden ver ustedes las colonias silvestres, igual que las que vieron hace algunas fotografías atrás, son colonias muy densas, prácticamente esféricas, se ven aquí también en este cultivo, pero aparecen estas colonias de escasa densidad y que son bastante mucoides, que corresponden a la mutante E, y luego finalmente aparecen estas otras mutantes que son colonias bacterianas muy estándar, que aparentemente no producen ningún tipo de mucílago. Y son claramente diferenciables de la cepa silvestre. Como son diferenciables, lo que nosotros quisimos hacer fue asociar qué es lo que pasa con este mismo sistema, repetir nuevamente estos sistemas de cultivo, pero qué es lo que pasa con cada tipo de colonia a lo largo del tiempo. Lo que ustedes pueden ver acá es número, este es un eje exponencial, y se refleja el número de unidades formadoras de colonias, es decir, el número de bacterias, en otra palabra, que están creciendo en este cultivo, pero ahora separadamente.
el número total de bacterias se puede apreciar acá, que va bastante de acuerdo con el aumento de densidad óptica, esto siempre en la parte líquida del cultivo, no donde está el material de celulosa. Y la cepa silvestre se encuentra efectivamente en el sobrenadante del cultivo, pero no crece mucho, es decir, crece hasta cierto punto, pero luego se mantiene relativamente constante y no genera ningún tipo de densidad. Digamos, no es suficiente bacteria para poder verla al hacer atravesar la luz. Alrededor entre el tercero y quinto día aparecen las mutantes tipo E en el cultivo, se pueden detectar al tomar uno muestras y plaquear, y uno puede ver que hay un aumento importante de estas colonias a lo largo del tiempo, pero curiosamente estas colonias luego desaparecen. Ya hacia el final del cultivo ya no es posible encontrar a la mutante E. Ahora, concomitantemente a esta desaparición, la mutante L comienza a aparecer en el cultivo y finalmente se adueña por completo y representa casi el total, digamos, el mayor número, más del 90% de las colonias que se pueden recuperar corresponden a la mutante L. Entonces, parece haber un orden secuencial entre la aparición de la mutante E y la mutante L. Eso es lo primero que uno podría concluir. Fenotípicamente hablando, entonces uno puede hablar de una mutación en dos etapas, ¿cierto? Donde primero aparecen estas mutantes E, luego este cultivo, si uno lo mantiene o lo replica por más tiempo, aparecen estas mutantes tipo L, y de todas maneras siempre permanecen, aunque en un número más bajo, las cepas silvestres. ¿Ya? Y un dato interesante de la causa es que aparentemente las mutantes tipo E pueden revertir hacia el fenotipo de las cepas silvestres si es que uno las cultiva en ausencia de oxígeno, es decir, un cultivo estacionario y se forma una membrana. Sin embargo, las mutantes L no pueden revertir. No se ha encontrado ningún tipo de reversión para ese tipo de colonias. Entonces, uno se podría sentir tentado en base a esta información a suponer que la mutante L es producto de la mutante E. O sea que existe un orden secuencial entre las dos. Lo que hizo Martín en este experimento fue hacer lo mismo, cultivar nuevamente en agitación un sistema de producción de celulosa. Aquí pueden ver ustedes cómo se va densificando, es decir, cómo van apareciendo bacterias planctónicas en la superficie del cultivo, pero al plaquear y encontrar la aparición de los mismos mutantes una y otra vez, lo que él hizo fue tomar una colonia del mutante E, y esta colonia del mutante E, crecerla en la misma condición, partiendo desde en la mutante E para ver cuánto tiempo se demoraban en aparecer los primeros indicios de la mutante L. Y lo que pudo ver es que el tiempo de aparición de la mutante L es muy breve. En otras palabras, si yo incubo la mutante E por sí sola, separada, en un cultivo con agitación, casi inmediatamente aparece la mutante L. Mientras que si yo tomo la cepa silvestre, una de estas colonias chiquititas que están acá, y la vuelvo a incubar, no aparece la mutante L por ningún motivo y de hecho vuelve a empezar el mismo proceso, es decir, sigue el mismo tiempo que el cultivo inicial en que primero aparece la mutante E y luego la mutante L. Por lo tanto, la propuesta, en términos bien fenotípicos, todo este análisis, es que la mutante L se produce rápidamente a partir de la mutante E y que no se produce a partir de la cepa silvestre. Por lo tanto, el cultivo agitado entonces podría generar una presión selectiva para la aparición de la mutante L, y la mutante L, de acuerdo con lo anterior, tiene un crecimiento más rápido en medio líquido y rápidamente se hace la dueña del cultivo, supera las otras poblaciones porque acumula una mayor cantidad de biomasa. Ok, todo esto es fenotipo, por supuesto, y aquí no hay una evidencia cruda, así que lo que quisimos hacer, por supuesto, fue analizar qué pasaba a nivel genético con estas bacterias, y lo primero que era necesario hacer era obtener el genoma de nuestra cepa, ya que nuestra cepa, que es la misma cepa que fue aislada en África en los años 50, no tenía su genoma secuenciado, así que tuvimos que partir por ahí. Lo que se hizo muy brevemente, se hizo una secuenciación por PacBio, que luego se verificó por Illumina, dos estrategias
distintas de secuenciación, pero que da una mayor robustez, y se obtuvo un genoma completo que tiene un tamaño aproximado de 4,2 megabases, 4,2 millones de pares de bases, y que se compone de un cromosoma bastante grande, 3,3 megabases, 2 megaplasmidios, dos plasmidios muy, muy grandes, y un plasmidio de un tamaño relativamente grande también. Es decir, hay varios replicones, y es un genoma que tiene una estructura más o menos compleja, no es tan sencillo. Voy a saltar un poco eso, somos una asociación filogenética en base a los datos genéticos de esta cepa, y nos dimos cuenta muy en breve que probablemente está mal clasificada. Nosotros le llamamos Comagatibacter silinus, pero hay un clúster taxonómico donde está incorporada esta cepa que corresponde esencialmente a otra especie, a Comagatibacter europeus, lo que sugiere que efectivamente nuestra cepa no está bien clasificada. Así que es algo que nosotros proponemos una nueva asignación. Bien, encontramos entonces en esta cepa los genes responsables de la síntesis de celulosa. Aquí voy a hacer relativamente rápido, solamente de forma visual para que ustedes lo puedan apreciar. Encontramos el gen de la celulosa sintasa, que se esquematiza acá, la proteína que se encarga de acompañar a la fibra a través del periplasma, y la proteína que genera un poro en la superficie de la célula para que la fibra pueda pasar, acompañada de la proteína accesoria BCD1 que ayuda a mantener la estructura a través del periplasma, y algunas otras proteínas adicionales que tienen que ver con la mantención de la estructura y además con el procesamiento posterior, que no las puse acá por mayor simplicidad. Entonces, todo este sistema que se encuentra en la cepa silvestre permite que se vaya generando la fibra de celulosa y vaya saliendo hacia el exterior de la célula. Ahora, no hay un único operón o no hay un único clúster de genes para la síntesis de celulosa en esta cepa, sino que se encuentra también un clúster un poco distinto, que es reconocido también en otras cepas, que se conoce como clúster tipo 2, donde hay una celulosa sintasa un poco distinta, que si se fijan, corresponde a una fusión entre la celulosa sintasa canónica con la proteína BCCB. Se han fundido en el mismo gen, se fusionaron, de manera que este operón tiene esa proteína un poco distinta, tiene la proteína que forma el poro extracelular, que está aquí, y tiene otras dos proteínas que tienen que ver con procesamiento posterior, pero nada más. Esto sugiere que la celulosa que se produce a partir de esta estructura es un poco distinta, no tiene las mismas características de procesamiento, y probablemente se trata de una celulosa más bien amorfa. Es relativamente ramificada y es menos cristalina que la celulosa producida por el primer operón. Existe en literatura un tipo de operón 3 que nuestra cepa no lo tiene, vamos a dejar ahí más blanco, y curiosamente aparece una copia adicional de esta proteína fusionada en el genoma de nuestra cepa, lo que sugiere que hay una redundancia parcial, ¿sí? Existe otra enzima que podría cumplir esta función, pero este clúster no viene acompañado de ninguna de las otras funciones. Por lo tanto, por sí solo no podría sintetizar celulosa. Le faltan elementos cruciales para poder hacer la síntesis. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que uno puede suponer razonablemente es que la celulosa compacta y cristalina es producida esencialmente por el clúster BSC1. Voy a saltar un poco eso. Ok. ¿Qué pasa en la mutante tipo E? Hicimos la secuenciación de la mutante, de esta mutante que está acá, que tiene este aspecto translúcido y es más bien mucoide, y al comparar el genoma de la mutante con el genoma de la cepa silvestre aparece un elemento bastante decidor acá, que es una secuencia de inserción. Eso es básicamente un DNA egoísta, le dicen muchas veces, un DNA que salta de un lugar a otro dentro de un genoma, muchas veces se replica y se va insertando aleatoriamente en distintas partes del genoma. Y nosotros encontramos entonces que esta secuencia de inserción aparece y se inserta en la mitad de uno de los genes que están al comienzo del clúster tipo 1. De hecho, hay una transposasa que es codificada por esta secuencia de inserción, cuya transcripción, es decir, la producción del RNA de este gen, va en la dirección contraria a la dirección que tiene el clúster.
¿Qué significa eso? Bueno, asumiendo que existe esta inserción dentro del operón BCC1 de la mutante E, lo que probablemente ocurre, primero que nada, es que desaparece, por supuesto, la proteína CCPAX donde se insertó esta secuencia, pero como además la transcripción del operón va en contra de la transcripción de esta transposasa, muy probablemente la secuencia de inserción molesta a la producción de todo el operón. En otras palabras, apaga no solamente al gen CCPAX, sino también a la celulosa sintasa, a la BCCP, a la proteína del poro, la SCD, y las proteínas accesorias. Y por lo tanto, no tenemos síntesis de una celulosa que tenga estructura cristalina. Y eso explica entonces el fenotipo, la imagen que nosotros vemos para la mutante E. Ahora, aún es posible producir celulosa utilizando el operón 2, ¿cierto? Pero ese operón 2 produce una celulosa de menor densidad y menor cristalinidad, ¿ya? Lo que es bastante consecuente con este fenotipo. Ahora, ¿qué pasa con la mutante E? Como hemos dicho, la mutante E no dura mucho tiempo en el cultivo, desaparece relativamente pronto. Y eso tiene probablemente que ver con que lleva una carga metabólica importante. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de este compuesto, de esta molécula? Este diguanosil monofosfato cíclico que les mencioné al comienzo, o hace unas diapos atrás, es una sustancia reguladora que se une con el gen BCCA, que es la celulosa sintasa, y que activa la producción del exopolisacárido. Para que esta sustancia exista, para que este intermediario exista, es necesaria una enzima que transforma GTP en di-GMP cíclico. Es una diguanilato ciclasa. La cepa silvestre tiene esta enzima diguanilato ciclasa, nosotros la pudimos encontrar en su genoma, y por lo tanto produce, por supuesto, este compuesto, y este compuesto activa entonces la producción de exopolisacáridos. Cuando uno va a analizar la presencia de otra enzima, una enzima complementaria acá, que toma este di-GMP cíclico y lo degrada y lo transforma en GMP, la fosfodiesterasa, que mantiene el equilibrio entre los dos, entre la producción y la degradación de este metabolito, lo que ocurre es que en la cepa silvestre, esta fosfodiesterasa está inactivada por una secuencia de inserción. Muy probablemente el fenotipo que tienen o la fijación que tiene la cepa silvestre por acumular celulosa se deba a esta inactivación. En otras palabras, se acumula GMP cíclico y ese GMP cíclico está permanentemente forzando el sistema a la producción de celulosa. Ahora bien, en la mutante E, en esta primera mutante, si bien no está la posibilidad de producir celulosa cristalina, aún está la posibilidad de estar produciendo esta celulosa amorfa. Y el metabolismo, entonces, de esta cepa está forzándola permanentemente a producir esta celulosa. Más aún, hay un problema adicional. Ya no existe la proteína BCSA1. No existe la primera versión de esta proteína y por lo tanto, uno de los sitios de unión de este intermediario ya no está presente. La consecuencia que puede tener esto es que hay todavía más GMP cíclico que está presionando y forzando a este sistema a seguir derivando el carbono hacia la producción de exopolisacáridos. Ok. Entonces, eso explicaría por qué la densidad de células de la mutante E todavía es baja y su crecimiento planctónico es relativamente deficiente. ¿Qué es lo que pasa con el mutante tipo L? Les digo ya resumidamente lo que nosotros encontramos. Acá es evidencia de que el mutante tipo L regenera la actividad fosfodiesterasa. En otras palabras, hay una recombinación. Esta secuencia de inserción está inactiva, este es un transposón que no funciona, pero existen zonas de homología con otra parte del cromosoma que hacen posible la regeneración del gen de la fosfodiesterasa y por lo tanto vuelve a aparecer esta enzima acá, y esta enzima lo que hace es, en presencia de oxígeno, disminuir la concentración del GMP cíclico y por lo tanto disminuir por consiguiente la producción de exopolisacáridos.
esto consigue finalmente que el metabolismo se redirija ya no a la generación de polímeros extracelulares, sino a la producción de biomasa y al crecimiento de las células. Y por lo tanto, la gran ventaja que tendría entonces la mutante L sería la posibilidad de fabricar biomasa y vivir efectivamente en forma planctónica y crecer con una mayor eficiencia. Voy saltando esto de acá. Entonces tenemos un cuadro bastante más completo que sugiere efectivamente los distintos cambios que han tenido, que tiene esta cepa reproduciblemente, y por eso hablamos en cierta forma de una evolución programada. Son cambios reproducibles que se ven una y otra vez en el cultivo y que pasan entonces por una secuencia donde primero se pierde la capacidad de producir celulosa, pero el metabolismo sigue fijo y presionando hacia la generación de exopolisacáridos, y en un segundo paso, una recuperación de una enzima fosfodiesterasa que permite que el metabolismo se libere y ahora sí la bacteria pueda crecer, aumentando su biomasa y dominando el cultivo planctónico. Bien. Esto es bastante coherente con la idea de que la mutante inicial puede tener una reversión, porque basta con que el transposón se escinda del lugar donde está, quizá no recupere al gen CMPAX, pero sí puede recuperar la transcripción del operón completo. Sin embargo, la mutante L tiene 2 pasos de mutación que revertir y por lo tanto sería mucho más complejo que se pudiera verificar esa reversión. Ahora bien, no necesariamente ocurre el mismo cambio genético, algo que yo no he abordado. Nosotros hemos analizado la genética en varias oportunidades y hemos visto que no siempre es el mismo cambio genético el que inactiva, por ejemplo, el operón BSC1, pero siempre son los mismos fenotipos. Por lo tanto, uno podría imaginar, voy a saltar eso también en aras del tiempo, pero hay otros autores que han encontrado cosas relativamente similares a lo que nosotros hemos descrito. Entonces uno puede imaginar que hay ciertos factores determinantes del crecimiento planctónico y determinantes de la aparición de las mutantes, y hay cierto tipo de cambio que va a ocurrir para que se generen los mutantes. Y aquí es donde no me hagan bullying, se van a reír de mí, pero más o menos estoy tratando de expresar eso de una forma que represente las distintas relaciones que se dan. Entonces uno puede apreciar que el crecimiento planctónico depende, por supuesto, de que haya un nivel de oxígeno, pero ese es un nivel de oxígeno intermedio en un cultivo estacionario porque depende que haya celulosa que permita a las células llegar a la interfase con el oxígeno. Entonces, el crecimiento planctónico depende poderosamente de que exista ese oxígeno y que ese oxígeno llegue a través de la celulosa. Y el sistema BSC1 está ahí precisamente para sintetizar esa celulosa y es regulado por el GMP cíclico. Sin embargo, cuando yo le pongo una perturbación a este sistema y agrego agitación, estoy agregando oxígeno por fuera, por así decirlo. Entonces estoy agregando un oxígeno que ya no depende de la producción de celulosa porque estoy agitando el sistema y le estoy llevando oxígeno a todo el sistema en completo. Eso hace innecesario el suministro de oxígeno por este lado y por lo tanto menos necesaria la producción de celulosa. De hecho, la celulosa representa una carga y por lo tanto está inhibiendo el crecimiento planctónico. La respuesta de la bacteria a esa situación es inactivar el operón BSC1, es decir, se selecciona más que nada, la aparición de mutaciones dentro del operón BSC1. Estas pueden ser mutaciones en CCPAX, como nosotros describimos, pero también en BSCA, BSCB, C o CMCAX. Cualquiera de estos genes es susceptible a la inserción de un transposón que pueda inactivarlo. Bien, aún así, este sistema tiene un crecimiento planctónico complejo, porque resulta que el GMP cíclico todavía está alto, ya que la cepa tiene una actividad diguanilato ciclasa que existe, que está presente y que está, es un gen nativo, digamos, pero la fosfodiesterasa que mantiene el equilibrio y degrada este sustrato no está activa. Entonces, el GMP cíclico está inhibiendo el crecimiento planctónico y la manera en que eso se soslaya en el mutante tardío es la regeneración de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa entonces limita o disminuye la cantidad de GMP cíclico, lo que elimina esta inhibición y por lo tanto favorece el crecimiento planctónico. Entonces, eventualmente, en base a
sistema, esto es una simplificación, pero en base a un sistema que vaya tomando en cuenta cuáles son los factores que regulan la expresión de la diguanilato ciclasa y la fosfodiesterasa, y cómo se mantiene el equilibrio entre estas dos funciones en la cepa, va de alguna manera a predecir cómo se van produciendo los mutantes y cómo uno podría evitar eventualmente la producción de estos mutantes. Ok, esto es me dijeron que no pusiera sumario, pero suena feo, o resumen de conclusiones. Tenemos entonces que hay un proceso secuencial de mutación. Hay dos mutaciones que ocurren en las cepas para que exista crecimiento planctónico, y que esas mutaciones en el primer caso tienen que ver con la inactivación de los genes directamente de producción de celulosa, pero luego con la alteración de la regulación metabólica global. La cepa Combacatibacter silinus tiene 3 clústeres de genes relacionados a la producción de celulosa. De los 4 que existen descritos, ella contiene 3 de los 4, por lo tanto tiene una alta redundancia genética, y probablemente está mal clasificada dentro del género Silinus, y lo que nosotros proponemos es que debiera clasificarse dentro de la especie Europeus. Estamos haciendo distintos tipos de análisis, entre ellos determinar cuál es la respuesta de estas secuencias de inserción IS630 al oxígeno, el tratar de entender si es que la mutación es una selección o si efectivamente hay un rol del oxígeno en producir estas mutantes que no generan celulosa. Eso es importante porque ya se ha visto, ¿no? Hay un caso que tiene precedentes donde la actividad de los transposones se puede inducir, y por lo tanto podría ser que esto estuviera también programado desde un principio, este tipo de plasticidad. Y finalmente, una proyección importante es tratar de entender si es que esto que ocurre es solamente un artificio en base al cultivo que nosotros hacemos, o la manera en que nosotros cultivamos, o si efectivamente esto tiene un papel en el ciclo de vida en la naturaleza a nivel ecosistémico de estas bacterias. Hay agradecimiento a todas las personas que trabajaron, que han trabajado desde el punto de vista del laboratorio, principalmente Martín, para quien este tema ha sido el foco de su tesis de magíster, y Luciano, que está empezando, y colaboradores en el área informática esencialmente, y los distintos profesores con los que se ha colaborado y financiado en este trabajo. Con eso, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu excelente charla. Al menos yo que muchos de los términos que utilizas son totalmente desconocidos para mí, al menos creo haber tenido una visión bastante clara de la presentación, y eso se agradece. Y bueno, doy el paso a las preguntas del público. Si alguien desea preguntar algo, Tomás, por favor, adelante. Ya, yo, Tomás, quería hacerte una pregunta respecto sí, respecto a esta mutante que tú mencionaste. Ah, bueno, Eric, adelante, levantaste la mano. Ya. También. Sí, oye, a ver, Tomás, muchas gracias. A mí lo que más me gusta es que compartimos el corte de pelo, pero bueno, aparte de eso, no, súper bien. A ver, más bien es una evocación que estoy pensando también en lo que hemos estado discutiendo con la Francisca. Es la aparición de mutantes. Es decir, tú tienes un organismo en un cierto sustrato, y de pronto, por lo que fuera, ahí yo me pierdo porque hay que entrar más en las condiciones que tú diste, bioquímicas, biológicas, aparece un mutante de acuerdo a una cierta concentración de algo, o de temperatura, o lo que fuera, a un parámetro, o a varios parámetros que resumo en uno. Entonces, eso más bien la evocación que me lleva a nivel de modelos, que se hizo durante un tiempo, tendría que recuperar la referencia, es que tú tienes en un cierto sustrato un tipo de elemento, llámalo un tipo autómata, con una cierta función y con una cierta probabilidad que depende del aumento de un parámetro o de la disminución de un parámetro, puede tener un funcionamiento distinto vía otra función, y se comparan las dos y se llegan a equilibrio, qué sé yo. Como que veo ese tipo de cosas metido en medio de este cuento. Tal vez sería interesante tener más datos sobre este fenómeno,
para comillas, hacer un modelo a nivel, no sé cómo llamarlo, espacial, o sea, con mutantes y no mutantes, que es un poco lo que Francisca está haciendo con las plantas, digamos, ¿eh? Y contigo también. La segunda reflexión, que viene más al final, es que de algún modo tú aventuras un modelo de regulación génica al final, que bueno, es muy esquemático y se ve muy simple porque había un solo ciclo, que había uno que era positivo y volvía negativo porque inhibía, que lo eliminas después, en fin. También ahí yo creo que hay un camino a estudiar y no sé si está Gonzalo Ruz, estaba por ahí recién. Sí. Claro, uno puede hacer todo el espacio neutral de ese tipo de cosas, discutirla y tratar de hacer un feedback a partir de los modelos, a ver qué se podría llevar al laboratorio sobre esa familia que tenga un cierto comportamiento. ¿Ah? Son las dos reflexiones que se me ocurren. Y a esta altura del año son reflexiones que son más bien en zapatillas, no son muy, muy potentes. Ya estamos cansados. Oh, fantástico. Sí, te lo agradezco mucho. Es súper interesante. Yo un poco, van a decir que estoy obsesionado con las mutantes, pero bueno, es un poco así, la verdad. Estos fenómenos de plasticidad tienen una tradición de ser muy ignorados por los biólogos porque nosotros queremos que todo sea constante y que nuestros organismos con que trabajamos se comporten siempre de la misma forma. Entonces, esto es algo que típicamente uno lo trata de rehuir, pero aparece a todo nivel, entonces creo que es bueno poderlo enfrentar, definitivamente. Y por eso hay una cierta convergencia en esto que estamos viendo con la Fran, que originalmente no la había, digamos, esto de la síntesis de celulosa no tenía nada que ver, pero un poco, no sé si Martín mediante tuvo algo que ver, pero se van generando convergencias o casualidades ahí, de manera que terminamos en algo parecido. Así que por mi parte, bueno, un poco también la idea era precisamente ponerlo sobre la mesa y dejar abierta la propuesta, porque si efectivamente las herramientas que tú mencionas existen, yo encantado de compartir ahí toda la información y ponerla a disposición para ver cómo colaborar en ese aspecto. Ahí veo la mano, no sé si de Pedro, de Martín o de Diego, que están ahí en la U. No sé quién quiera preguntar. Acá, ¿me Martín, escucha? hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola Tomás, gracias por tu presentación. Tengo una pregunta que quizá un poco, quizá de algún modo la respondiste y yo no lo entendí bien. ¿Existe ciertas condiciones que ustedes sepan en donde aparezcan otro tipo de mutantes que no sea ni E ni L? Y de ser así, ¿tienen alguna idea de qué es lo que pasa? O sea, si ocurre también esta como secuencialidad que pasa con E o L, y si de algún modo eso está relacionado con algún tipo de nutriente o algún tipo de elemento específico del medio en donde se cultiva la bacteria. Sí, gracias. Es una buena pregunta. Originalmente nosotros pensamos que había 3 mutantes. Ya. Y luego nos dimos cuenta que hay un artefacto que probablemente también le ha afectado a otros investigadores, que es que hay algo que parece un tercer mutante, pero que en realidad es una colonia compuesta por por una combinación de las 2 mutantes. Y eso es lo que parece un tercer mutante, o perdón, compuesta entre la silvestre y la mutante temprana, y eso es lo que parece un tercer mutante. Pero abordando más derechamente lo que tú me preguntas, aquí es muy probable, porque la genética hasta el momento sugiere eso, que se den más de un mecanismo de mutación, pero que las mutantes fenotípicamente sean relativamente equivalentes. En otras palabras, hay más de una manera de llegar a E y más de una manera de llegar a L. Okay. Un poco lo que yo trataba de esbozar con esa red de sui generis que puse ahí al final, era tratar de abarcar más que específicamente la mutación, el tipo de mutación. Y ese tipo de mutación uno quizá lo podría predecir, de cierta forma, ¿no? Uno puede decir, ok, ¿a qué genes tengo que ir a buscar yo si estoy pensando que se me va a generar la mutante E? Bueno, probablemente hay un set específico de genes
que representan a la mutante E y donde yo los tendría que buscar. Y lo mismo para la mutante L. Entonces, sí, lo más probable es que y esto es algo que no existe todavía en literatura, digamos, pero lo más probable es que finalmente se llegue a un consenso de que es una mutación en 2 etapas y que esa mutación hay un número específico de cambios, un número finito de cambios con los que uno puede explicar la mutación 1 y un número finito la mutación 2. Hasta el momento afortunadamente no hemos encontrado más. Ok, gracias, Tomás. De nada. Estaba haciendo, Tomás, respecto a al mutante E, la supuesta explicación que tú encontraste para justificar por qué iba desapareciendo ese mutante E, si bien entendí que al parecer era por la aparición de este GMP cíclico. No sé si estoy muy bien ahí, que de alguna forma el GMP cíclico fuerza la producción de masa del mutante E. Y mi pregunta es, ¿eso está comprobado? Es decir, ¿hay forma, por ejemplo, de aislar este mutante D una vez que aparece y sacarle de alguna forma este GMP cíclico para ver si se sigue reproduciendo? Sí, no lo puse acá en el texto. Efectivamente, lo que tú dices es absolutamente correcto. Nosotros tenemos mutante E y mutante L. Los tenemos aislados, digamos, y lo bueno es que son relativamente estables en placas. En medio líquido hay una transformación muy rápida, pero en placas se pueden tener. Entonces, precisamente una de las cosas que tenemos pendiente es crecerlos en condiciones equivalentes y analizar cuánto es el nivel intracelular de GMP cíclico, de manera de efectivamente obtener una comprobación bioquímica de lo que sugiere la parte genética. Y la otra pregunta que es cortita respecto al mutante L, que cuando mostraste los gráficos de cómo crecían y parecían estabilizarse, llegar al máximo crecimiento, no sé si fue un efecto visual, pero me dio la impresión de que al final la curva tiende a empezar a ser decreciente, pero levemente. No, sí, déjame. ¿Será que, digamos, a lo mejor termina desapareciendo, pero se demora harto en desaparecer o no? O a lo mejor yo la vi mal, no sé. No, pero eso es común en todo caso en los cultivos bacterianos. Uno llega típicamente no llega a un estado estacionario permanente, digamos, sino que hay una curva de muerte también. Perfecto. Aquí lo encontré, perdón. Okay. Claro. Ahí están, esas son curvas de tendencia nomás, claro. Entonces, en el caso de la mutante, donde la cepa silvestre, de hecho se aprecia un poquito una baja, estos son promedios. Me refería a esa, justamente a la naranja. Yo pensé que era la L, pero no, era la naranja, claro. Claro, pero eso es normal en un cultivo, digamos, cuando ya el cultivo no tiene posibilidades de crecer, empieza a acabarse el sustrato, empieza a decaer, también es una fase de muerte. Ya. Eso, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta presente. Solo felicitaciones, muy ordenado y bien interesante cómo distintas investigaciones con elementos en común se van uniendo en el tiempo. Pero se requiere de la mente de Thomas para hacer esa flechita entre conceptos distintos. A mí me encantaría tener la grabación de esto, que es una charla que a los alumnos los volvería locos. O sea, prontamente están entrando en bioingeniería, sí. Así que si se pudiera tener el video de esta charla, fantástico. Sí, lo vamos a tener en nuestro canal especial del DISC. Excelente. Una presentación premium. Sí, y Cedric, obviamente cuando tú quieras disponible para hacerla, la puedo hacer en bautizo, matrimonio, bar mitzvah. Sí. Yo también me sumo, yo puedo disfrazarme de viejo pascuero. Fantástico, fantástico. Bueno, agradecemos nuevamente a Tomás, muchas gracias, excelente presentación, muy bien explicada y gracias a usted. Los próximos seminarios ya vamos a estarnos viendo el próximo año, si es que todo sigue bien. Así que me despido de todos, muchas gracias Tomás y a todos los colegas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Felices fiestas. Felices fiestas. Chao. Chao, Chao, que estén bien. Chao, bye, bye. Con cavidad.